Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Presidente de quórum. Muy bien. Bueno, para que todos podamos entender de qué se trata esta instancia de la Asamblea Nacional, vamos a pedirle a la Secretaría que pueda leer el artículo 36 de nuestro reglamento de Interior y Debate. Adelante, ciudadano secretario. De la Comisión Consultiva, artículo 36. La Asamblea Nacional tendrá una comisión consultiva para el análisis, evaluación, seguimiento y atención de temas de interés nacional e internacional. Conocerá sobre el trabajo de las comisiones y de la agenda legislativa anual. Asimismo, orientará acciones que estimulen la iniciativa legislativa de las organizaciones de base del Poder Popular. La Comisión Consultiva podrá recibir en su seno a invitados especiales para conocer de asuntos de interés. Estará constituida por los miembros de la Junta Directiva, los presidentes o presidentas o vicepresidentas de las comisiones permanentes y hasta 3 diputados o diputadas en representación de todas las organizaciones políticas existentes en el Parlamento. Para instalarse y sesionar, la Comisión Consultiva requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, tomando en cuenta para ello solo a los integrantes de la Junta Directiva y a los presidentes o presidentas de las comisiones permanentes o a los vicepresidentes de las mismas, cuando esté ausente el presidente de la comisión respectiva. Sus decisiones se tomarán en lo posible por consenso y en defecto de por el voto de la mayoría absoluta de los presentes, a menos que se decida llevar el punto o asunto a la decisión de la plenaria de la Asamblea Nacional. Esta comisión se reunirá siempre que sea convocada por el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, quien la dirigirá. Es todo, presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Bueno, hemos decidido convocar a la comisión consultiva porque vamos a tratar temas relacionados con el tema alimentación, el tema relacionado con el tema voto, el tema inflacionario, el tema presupuesto, y nos va a dar primero el diputado Stalin González, que es nuestro jefe de fracción, la propuesta para tratarla el día de hoy, pero antes nos han pedido 2 mociones de información. En este caso se trata del diputado Richard Blanco y luego el diputado Daniel Antequera. Vamos a darle primero la palabra al diputado Richard Blanco, luego el diputado Antequera, y luego el diputado Stalin González nos va a dar la agenda que propone la jefatura de fracción para tratar en esta comisión consultiva de la Asamblea Nacional. Adelante. Buenos días. Hace escasamente 2 semanas se nombró una comisión para tratar de visitar a un compañero diputado electo por el pueblo que sigue ilegalmente preso por este régimen delincuente y asesino. Y hay que hablar las cosas claras, porque lo que le está pasando a Gilbert Caro le puede ocurrir, presidente y colegas diputados, a cualquiera de nosotros. Incluso pudiera irme un poco más allá y solicitarle no solamente a los diputados, sino a los amigos, compañeros de trabajo de esta Asamblea Nacional y a los venezolanos de buena fe que entiendan que esta designación que se hizo hace escasos algunos días, que la integran entre otras la compañera Delsa Solórzano, el colega diputado Stalin González, Edgar Zambrano, la diputada Pichardo y quien les habla, estamos muy preocupados por la salud de Gilbert. Me he comunicado telefónicamente en reiteradas oportunidades con el ministerio para conversar con la ministra, cosa que ha sido difícil. La ministra Iris Varela era difícil para atender, pero esta ministra es irresponsable al no entender que nuestro colega diputado está muy delicado de salud y está en riesgo su vida. No exagero al decirlo en esta comisión consultiva. Y pido que nosotros, de alguna manera, si ya esta comisión no puede asistir, porque no lo van a dejar entrar al sitio de reclusión donde está Gilbert, no nos conformemos solamente en decir los martes que el compañero está cumpliendo tantos días de injusta e ilegal detención, como lo están cumpliendo muchísimos venezolanos y venezolanas por culpa de este régimen que no permite bajo ningún respecto la disidencia,
y que no respeta ni siquiera la Constitución de la República, cuando violenta la Constitución, arrastrando y pisoteando la inmunidad parlamentaria de un diputado que no ha cometido ningún tipo de delito y que, por si fuese poco, se le están violentando los derechos humanos aún más. Cuando ese muchacho, digo muchacho porque quizás es más joven que yo, ciudadano presidente, le cuesta para que le lleven la comida, lo están amenazando incluso constantemente, psicológicamente, a nuestro compañero diputado que debería estar sentado con nosotros en esta Asamblea Nacional, que ha sido golpeada y maltratada por el régimen. Debo hablar en estos términos para que entendamos que eso le puede ocurrir a cualquiera, desde el presidente para abajo, a cualquier trabajador, a cualquier funcionario público de cualquier organismo, a cualquier colega periodista, a cualquier persona de un gremio que por el solo hecho de disentir esté colocado detrás de esas mazmorras que le oprimen su libertad. Me hago responsable, con nombre y apellido, Richard Blanco, si a nuestro compañero Gilbert Caro corre una peor suerte y por la desgracia de este régimen asesino pudiera no salir de las mazmorras que le oprimen su libertad, porque pudiera estar por mucho más tiempo, porque cuando uno está preso, y lo digo porque lo sé, cuando uno está preso porque no ha cometido ningún delito, sino ha salvado a su patria de sátrapas como los que dirigen el régimen, puede aguantar, porque sabe que por dentro lleva el honor del deber cumplido. Pero si se muere este compañero, porque no hemos podido llegar a la altura de trasladarnos todos, si es necesario, a este centro penitenciario, vamos a tener que llorar encima del sarcófago de un joven venezolano que su único delito ha sido concebir un mejor país. Es eso, presidente, para que nosotros, de verdad, porque sé el interés que usted le ha puesto, lo hablamos la semana pasada como el jefe de la fracción y todos los colegas diputados, sé que hemos estado muy atentos, pero temo cosas difíciles para este compañero nuestro. Y cuando eso ocurre, a mí me da vergüenza con la familia, me da vergüenza con un país que aspira a otras cosas, porque está bien que no queramos a un régimen como este, por supuesto, nadie lo quiere, pero por lo menos que se le respeten y no se le vulneren sus derechos humanos. Debemos informar esto a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a los organismos, porque lo hemos venido haciendo, pero ratificarlo, y le pido a los colegas periodistas, si no lo quieren hacer como diputado ni como ser humano, les ruego, como colegas periodistas, que esta denuncia trascienda, porque temo lo peor para nuestro querido hermano. Es todo, señor presidente, pueblo de Venezuela. Es absolutamente inconcebible que en la Venezuela del siglo XXI, que uno pensaría que habría dejado atrás todo lo que significa la tortura, los malos tratos, el hecho de que haya gente sin libertad por pensar distinto al régimen, estemos hablando de ciudadanos que pueden llegar a más de 540, 550 ciudadanos en este momento presos por razones políticas, y especialmente diputados como Wilmer Azuaje o Gilbert Caro. Un caso especial es también el que nos pidió como siguiente derecho de palabra, que es Daniel Antequera, que va a hablar del tema de salud del Lara, del caso que conocemos del Centro Asistencial Pastor Oropesa, pero le pediría también que nos informara sobre la situación del alcalde Alfredo Ramos. Adelante, diputado Antequera. Cuando vimos una foto de 3 parturientas dando a luz en una sala de espera. Eso se desarrolló en el Seguro Social, conocido como el Pastor Oropesa. Una situación muy compleja, que como venezolanos, bueno, vemos cómo ha fracasado el sistema de salud, y en Lara no escapa a esa realidad. Para poner en contexto a los amigos que no son de allá, eso queda en la parroquia Juan de Villegas. En la parroquia Juan de Villegas existen 3 maternidades más que pudiesen ayudar a paliar esa situación, como lo es la maternidad de la Caruceña, que tiene más de 10 años que empezaron a hacerla y solo han podido inaugurar el primer piso.
la sala de emergencia, y que hoy la situación se repite, pero no está la foto que pueda mostrar la realidad que ahí sucede. Igualmente en el barrio La Paz, 10 años llevan haciéndolo y la situación es aún peor que esa situación del Seguro Social. La salud en el estado Lara está en una situación muy grave, las que dependen en todo caso o principalmente del Ministerio de Sanidad. Vimos lamentablemente al ministro de la propaganda de la dictadura, Ernesto Villegas, cómo justifica esta situación y echándole la culpa a otros porque ellos nunca tienen la responsabilidad de lo que ahí sucede. Nosotros queremos pedir formalmente a esta instancia, a la Comisión de Desarrollo Social, que pueda investigar esta situación en el estado Lara, también a la Comisión de Política Interior, porque ahí ellos creyendo que matando al mensajero el mensaje se acaba. Vimos cómo hace días 7 personas fueron detenidas e interrogadas hasta ayer en la noche por el SEBIN para saber cómo fue que sacaron esa foto. La realidad es evidente. Todo aquel que vaya al Seguro Social, al Pastor Oropesa, puede ver lo que ahí sucede. La situación de la emergencia es muy grave, mucho más grave que esa foto que sucedió ahí. Y hablando de derechos humanos, como los derechos humanos que ahí se vulneran, no podemos olvidar la situación de quien fue 3 veces parlamentario aquí y también alcalde de Iribarren, que fue secuestrado por el SEBIN, como es el caso del alcalde Alfredo Ramos. Hoy tenemos más de 2 meses donde, por ejemplo, la situación de salud es muy compleja. Ya pasamos en Venezuela una situación donde un preso político lamentablemente murió en su celda por sencillamente el capricho del SEBIN de no liberar a quien fue concejal, el señor Carlos García, en el estado Apure. La realidad se puede repetir, como decía el diputado Richard Blanco, se puede repetir con Gilbert Caro, pero se puede repetir con más de 500 presos políticos que hoy existen en Venezuela. Le pedimos a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones de derechos humanos, que no olvidemos a ningún preso político, ni a Alfredo Ramos ni a ninguno, que no hay peor condena que el olvido que se pueda tener cualquier detenido. La situación de él es muy grave, muy compleja en el tema de la salud. La esposa ha estado en reiteradas oportunidades diciéndolo, tiene un problema cardíaco grave y sencillamente ellos enviaron a un cardiólogo, pero ni siquiera remiten el informe para saber cuál es la gravedad de la situación. Está reteniendo líquidos, tiene las paredes del corazón engrosadas y aquí la malcriadez de quienes son sus carceleros. ¿Será que quieren o apuestan a que Alfredo Ramos muera en la sede del helicoide? Le pedimos la solidaridad y también que el caso de la salud, el caso de la foto de las parturientas, se observe con urgencia, porque estoy seguro que no es solo en el Pastor Oropesa, que por cierto tanto ruido causó que la misma viceministra, que es del estado Lara, llegó a las horas a observar y a justificar el por qué esas señoras estaban pariendo en una sala de espera. Que sean estas 2 comisiones que puedan revisar con urgencia esta terrible situación. Muchas gracias, diputado Antequera. Para quienes tenemos el honor de ser amigos de Alfredo Ramos, sabemos su conducta intachable, su calidad humana como luchador social, y verdaderamente clama a los ojos de Dios que esté en esta situación, habiendo sido electo alcalde de Barquisimeto, esté hoy hacinado en una cárcel sin el tratamiento médico debido. Para quienes tenemos aprecio a él, a su gesta, a su partido, a su lucha, toda la solidaridad y saber que estamos en esta gesta que está haciendo el pueblo venezolano por un cambio y por la libertad de Alfredo y de más de 500 presos, como dijo el diputado Antequera, que merecen la libertad. Lo vamos a lograr, caso de Antonio Ledesma, que representa el partido del diputado Richard Blanco. Y Venezuela, créanme, va a ser libre pronto, con la misma fuerza del pueblo venezolano que democráticamente va a vencer a un régimen que no es democrático. Ciudadano jefe de fracción, si puede darnos por favor la agenda que ha planificado para el día de hoy. Sí, buenos días. Tal cual leyó el secretario el artículo 36 de nuestro reglamento interior y debate, tenemos la oportunidad de reunir de nuevo la comisión consultiva este año para tratar de distintas materias, como lo dice las competencias del reglamento, y donde además de las comisiones deberían estar las distintas fracciones que hacemos vida dentro de la Asamblea Nacional y fueron convocadas y ninguna o la otra bancada no asiste
desde febrero, y eso creo que hay que recalcarlo siempre, ¿no? Al final la bancada del gobierno más nunca asistió a esta institución a dar el debate, a buscar soluciones y salidas a la crisis que vivimos hoy los venezolanos. Crisis que ha generado en mayor pobreza. Nosotros a comienzos de año vimos cómo teníamos la encuesta de la central, la UCAP y la Simón Bolívar, 82% de los venezolanos vivimos en pobreza, y que es parte del debate. Y hacia ahí queremos llevar hoy la propuesta, o parte de la propuesta de agenda, dividido en uno, primero discutir un exhorto al Consejo Nacional Electoral en que cumpla con la ley orgánica de procesos electorales y le dé a los venezolanos el fiel cumplimiento del derecho de elegir, de ser elegido, y todas las garantías en sus derechos políticos, y que esta comisión consultiva pueda aprobar ese exhorto llamando al CNE a que cumpla con la ley y respete la ley que ellos mismos propusieron. Dos, con el tema, bueno, parte de la pobreza, no es nada más, hemos discutido sobre salud, sobre inflación, pero la educación, comenzando el año escolar, ha sido un tema. Hay cifras alarmantes sobre deserción escolar en el país, y nosotros queremos dar un debate sobre ello. Invitamos al profesor Tulio Ramírez que pueda dar una presentación aquí a la Comisión Consultiva sobre la situación actual de la educación en Venezuela, sobre el inicio de clase en Venezuela, y como tercer punto, a dar el presidente de la Comisión de Finanzas nos podamos aquí dar un pequeño debate y se pueda generar algún tipo de informe sobre las declaraciones osadas del presidente de la República diciendo que va a seguir respetando la Constitución y que no piensa traer el presupuesto de la Nación a la Asamblea Nacional, y cuáles son sus consecuencias, cuál ha sido por qué hoy Venezuela está en el 2017, el gobierno ejerce el presupuesto sin haber pasado por la Asamblea. Parte de las sanciones que hoy tienen esos funcionarios es culpa de no haber traído el presupuesto hacia la Asamblea Nacional. Vean la declaración de Lima de los 14 países, está claramente cómo y respetar la Constitución, pasarse por encima de las competencias de la Asamblea Nacional, que es vulnerar los 14 millones de venezolanos. La votación de los 14 millones de venezolanos está ahí. Entonces, en conclusión, presidente, la propuesta de la fracción de la Unidad es que podamos discutir el exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los derechos políticos de los venezolanos y el tema de respetar la ley de procesos electorales. Dos, el debate sobre y la presentación del profesor Tulio Ramírez sobre el inicio de clases, el inicio del año escolar. Y tres, sobre la ley de presupuesto, un debate sobre la ley de presupuesto que la daría el profesor diputado José Guerra, presidente de Finanzas. Muchas gracias, diputado Stalin González. Entonces, comencemos por el primer punto propuesto, que se refiere al tema de la votación que tendrá oportunidad de ejercer el país el próximo 15 de octubre, y donde la idea es que propongamos a esta comisión consultiva que se apruebe un exhorto para la exigencia que hace todo el pueblo venezolano de que se cumpla la ley, las garantías electorales, y que el pueblo pueda expresarse con los derechos y la libertad que el pueblo venezolano merece. Ciudadano secretario, si me pudiera leer el exhorto que está propuesto, por favor, y luego va a hablar la diputada Delsa Solórzano. La Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con base en su atribución de hacer seguimiento a los temas de interés nacional e internacional prevista en el artículo 36 del Reglamento Interior y de Debates, adopta el siguiente exhorto dirigido al Consejo Nacional Electoral y advertencia a la comunidad internacional. Esta comisión consultiva, reunida el 3 de octubre de 2017, examinó la situación generada por la omisión en que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral en la tramitación de las solicitudes de sustituciones de candidatos o candidatas a las gobernaciones de Estado presentadas por las organizaciones con fines políticos. En tal sentido, se denuncia la violación que ello supone de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 62. La facultad de sustitución legalmente consagrada es una expresión del derecho de participación política, por lo que su desconocimiento lesiona este derecho fundamental, artículos 62 y 67 de la Constitución, el cual debe ser garantizado por las autoridades en los términos legalmente establecidos y su ejercicio favorecido, no entorpecido. La omisión o demora señalada implica igualmente el incumplimiento por parte del CNE de su obligación de asegurar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, artículo 293 de la Constitución.
En particular, esta omisión o demora del órgano rector del Poder Electoral supone una grave discriminación política, pues afecta sobre todo a las organizaciones de oposición agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática como plataforma en el marco de la cual se han definido candidaturas unitarias que concurrirán bajo alianza de tales organizaciones en los venideros comicios. Más aún, de mantenerse esta actitud del Consejo Nacional Electoral, se quebraría completamente su imparcialidad ya seriamente cuestionada, ya que este órgano pasaría a ser cómplice de una estrategia del partido de gobierno, dirigida a confundir al elector opositor y a reducir la capacidad de movilización electoral de la Mesa de la Unidad Democrática. El Consejo Nacional Electoral está en el deber de dar curso a las sustituciones presentadas de tal modo que los electores conozcan cabalmente la oferta electoral correspondiente. Debe procederse de inmediato a tramitar las sustituciones solicitadas, las cuales han sido planteadas dentro del plazo legal y con suficiente antelación, así como a reflejarlas en la oferta electoral. Esta comisión consultiva recomienda que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional advierta a los órganos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales que hacen seguimiento de la situación institucional venezolana acerca del riesgo que se cierne sobre el próximo proceso comicial. Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a cumplir con sus deberes constitucionales y legales y a no apartarse abiertamente de los principios de igualdad, de imparcialidad, transparencia, confiabilidad y eficiencia de que deben regir los procesos electorales. Dado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 3 días del mes de octubre de 2017, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Para hacer la exposición de este exhorto que está planteando los diputados a la comisión consultiva, vamos a dar la palabra a la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Adelante. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, ciudadanos jefe de fracción. En efecto, este exhorto que estamos presentando el día de hoy tiene como objeto dejar claras algunas cosas que a nuestro modo de ver son de vital importancia. La primera de ellas, tal como señala el exhorto, señor presidente, es que el contenido del artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es bastante clara cuando señala lo siguiente: sustituciones. Las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas en los siguientes casos: renuncia, fallecimiento, discapacidad, en fin. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores en el ámbito territorial que corresponda la elección sobre la sustitución realizada. Y además, el artículo 63 de la misma ley establece claramente que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia sustituir candidatos desde el mismo momento de la inscripción de los mismos hasta 10 días antes del proceso electoral. Como ya sabemos todos, está por realizarse próximamente un proceso electoral, no porque lo haya ordenado ningún ente fraudulento del Estado, no, sino porque es un proceso que está en la Constitución de Venezuela, al cual los venezolanos tenemos derecho y sobre el que, por cierto, todos los venezolanos hemos manifestado nuestra posición firme y definitiva de acudir. Es decir, el proceso electoral es un derecho, nadie nos lo está regalando. Ahora, resulta evidente, pues, señor presidente, colegas parlamentarios, que la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela está clara y de manera meridiana expresándose a diario, no solamente en las encuestas, porque encuesta no vota, sino en las calles de nuestro país que nosotros recorremos constantemente. Es por ello que resulta evidente que el Consejo Nacional Electoral, comportándose como un cómplice, digo cómplice porque en los hechos ilícitos hay complicidad, y según el artículo 72 de la Ley contra la Corrupción, cualquier funcionario público que favorezca a una opción electoral está cometiendo un delito previsto en la Ley contra la Corrupción. Es entonces, pues, claro que el Consejo Nacional Electoral pareciera que quiere favorecer
a la opción que representa el partido de gobierno con esta actitud de no permitir las sustituciones de los candidatos que debería estar ya haciéndose. Sin embargo, este exhorto que nosotros presentamos hoy evidentemente insta al Consejo Nacional Electoral a cumplir con la ley, no a cumplir con el capricho de nadie, porque los funcionarios públicos no estamos para cumplir caprichos, sino para acatar la Constitución y la ley, que ambas señalan, la Constitución en su caso en el artículo 66 y la ley, el 62 y 67, corrijo, la Constitución y la ley de procesos electorales en los artículos 62 y 63. Insistimos, estamos exhortando al CNE a que cumpla con los instrumentos legales en Venezuela. Pero a todo evento, señor presidente, como bien conocemos el favoritismo político del Consejo Nacional Electoral, que se comporta más bien como el órgano electoral del partido de gobierno, ello no ha sido jamás obstáculo para que los venezolanos votemos, cuidemos el voto y ganemos elecciones. Nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, somos prueba fehaciente de ello y estamos preparados para cualquier cosa. Nosotros como parlamentarios, los testigos de mesa, los guardianes del voto y pues por supuesto los candidatos a las gobernaciones de la Unidad Democrática que próximamente serán gobernadores electos democráticamente por el pueblo de Venezuela. Y como ha dicho el jefe de campaña, el alcalde Gerardo Blay, estas cosas al final se le revierten al régimen, porque la realidad es que el pueblo de Venezuela va a salir masivamente a votar por los candidatos de la unidad. A todo evento ello no es obstáculo para que nosotros exijamos hoy con firmeza al Consejo Nacional Electoral que cumpla con la Constitución, insistimos en los artículos 62 y 67 y con lo que rezan de manera textual los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Elsa Solórzano. Y la idea es que el cuerpo de la Asamblea Nacional pueda hoy, aprobando este exhorto de manera inmediata, hacerlo llegar al árbitro electoral, que no es árbitro electoral. Realmente todos acá conocemos que el Consejo Nacional Electoral es simplemente un apéndice vergonzoso, subordinado, indigno del partido de gobierno, y que al final el gobierno está tan perdido, tan descalabrado, tan divorciado de la realidad, que lo único que le toca para tratar de ver si pueden ganar algo es hacer fraude, hacer trampa, desaplicar la ley. El país entero de manera unánime quiere un cambio. El país quiere un país donde se pueda votar con libertad. Y el gobierno lo que hace es violentar esa libertad de los venezolanos, utilizando el carnet de la patria como un chantaje, utilizando los CLAP como un chantaje, utilizando el hambre de los venezolanos como un chantaje. Pero el pueblo venezolano ha demostrado que está por encima de ese uso inhumano e indigno que hace el gobierno de las necesidades del pueblo. Y por eso desde acá, en representación del pueblo venezolano, hacemos este exhorto para que se cumpla la ley. Al CNE no se le está pidiendo otra cosa diferente, que se cumpla la ley. Es increíble que el CNE desaplique la ley para favorecer al gobierno. Pero como bien dice la diputada Elsa Solórzano, hemos demostrado una y otra vez que estos trucos, que estas trampas, que este fraude que hace el gobierno, al final el pueblo venezolano supera los obstáculos, porque el pueblo venezolano no cree en el CNE, pero sí cree en sí mismo, cree en su fuerza, en su voluntad, en su organización, para superar todos estos trucos y estos fraudes y poder hacer, como lo logramos aquí en esta Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, superar todo eso para lograr las 2/3 partes de la representación popular. Este 15 de octubre estoy seguro que con mucho más fuerza vamos a lograr que el pueblo venezolano marque ese camino de futuro que va a lograr un cambio definitivo. Es un paso más que nos acerca y nos pone verdaderamente en la puerta de entrada a un futuro distinto. De esta manera, quiero pedirle a los colegas diputadas y diputados que quienes estén a favor de aprobar el exhorto que ha leído Secretaría y que ha explicado la diputada Elsa Solórzano, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado, se firma inmediatamente el exhorto y al terminar comisión consultiva se lleva de manera directa al CNE y queremos que los medios de comunicación puedan tomar las declaraciones de la diputada Elsa Solórzano explicándole al país el contenido, el alcance y la lucha que estamos haciendo acá por los derechos
del pueblo venezolano a ganar un futuro distinto como lo hará el 15 de octubre. Ciudadano secretario, siguiente punto de la agenda, por favor. Segundo punto, según la agenda del jefe de fracción, tiene que ver con el tema de educación. Sí, para este tema, el jefe de fracción ha invitado al profesor Tulio Ramírez, quien es experto en el tema. Vamos a pedirle al profesor Tulio Ramírez que nos haga una exposición breve sobre este particular y luego el doctor José Trujillo y Adriana Elías van a comentar la presentación que hace nuestro invitado, el profesor Tulio Ramírez. Profesor, adelante. Mucho gusto. Ok. Sí, puede ser de pie. Buenos días. ¿Se escucha? No. Sí. ¿Hay sonido? Ahora sí. Ok, buenos días, diputado Julio Borges, diputado Stalin González, amigos diputados, muchas gracias por la invitación. Trataré de manera breve hacer un paneo, un diagnóstico sobre la situación del inicio del año escolar para este periodo 2017-2018. La primera afirmación, para hacer la historia lo más corta posible, es que en materia de inicio escolar, en esa asignatura, este gobierno una vez más está reprobado. Y vamos a ver por qué fundamentamos esta afirmación. Ajá. Lo que suele suceder, hay problemas técnicos que van a irse subsanando, pero voy a comenzar entonces con la exposición. Hay 4 o 5 elementos que nos hacen confirmar esta evaluación reprobatoria del gobierno en materia educativa. Reprobación que no es solamente de este año, el año pasado fue igual, el anterior fue igual, pero los problemas que persisten se han agravado de manera contundente. El primer elemento, comenzamos el año escolar con menos estudiantes. Adelante. Pero esto no es un problema solamente de este año. Yo no sé si ven la cifra, pero se las voy a describir someramente. Desde el año 2003, que hubo un pico en matrícula debido a las misiones, a partir del 2004, del 2002, 2003, 2004 hasta el 2017, el descenso de la matrícula ha sido recurrente, totalmente recurrente, pero sobre todo en la educación oficial, mientras que paradójicamente en la educación privada ha habido un ascenso lento, pero lo ha habido. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, al deterioro de la educación pública venezolana. Los padres de los sectores más pobres comenzaron a hacer sacrificios para enviar a sus hijos a las escuelas privadas, para huir de la piratería, de la falta de clases, para huir del deterioro y precariedad de las instalaciones educativas. En última instancia, para huir del camino que conducía no a superar la pobreza, sino a reproducir la pobreza, porque este gobierno se dedicó a crear un pobre circuito escolar para los pobres. Ese sacrificio que están haciendo los padres, o que lo hicieron hasta el año pasado, hoy en día se está revirtiendo. Más adelante veremos las cifras. Adelante. Rodolfo Pérez, el año pasado, alto funcionario, allí dice que era viceministro, creo que era viceministro para el momento, dijo que en el periodo 2016-2017 se inscribieron 7.446.515 estudiantes. Para este inicio del año escolar, el ministro Jagua dice que la inscripción está en el orden de los 7.195.335. ¿Dónde están los 251.180 estudiantes que hacen la diferencia? El ministro dice que los va a recibir en la educación pública porque por los altos costos de la educación privada van a migrar. Esto no es cierto. Migrarán unos pocos,
Lo cierto es que los últimos reportes extraoficiales, porque el gobierno no da información al respecto, pero sí lo hacen los investigadores a través de sus pesquisas, es que el inicio del año escolar, en este inicio hubo un déficit de casi un 30% de estudiantes en la primera semana. No podríamos concluir todavía que ese es un 30% que no va a volver a clase. Pero es que esto no es solamente de este año. Si vemos esta gráfica, observamos cómo la matrícula en la educación oficial estancándose más bien hacia el descenso, mientras el de educación privada va en ascenso. Fíjense que en el 2003-2004 en la educación pública había un pico de 6.750.000 estudiantes, mientras que para el año 2014, cifras oficiales, hay 1 millón menos de estudiantes. Hay un 11% menos de estudiantes, y esto se ha acentuado en estos últimos años, mientras que en la educación privada hay, en el 2003-2004 había 1.286.000 estudiantes, en el 2013-2014 subió a 1.800.000. Hay una ganancia de 45,8%. Adelante. Pero vamos a ver cómo esta migración que dice el ministro va de la educación privada a la pública no es tan cierta. Veamos, tomemos la cohorte 2003-2004 a 2013-2014. Es decir, los que entraron en primer grado y los que años después salieron de bachilleres en quinto año. Vamos a ver el comportamiento. En la educación pública, en el 2003-2004, comenzaron 551.715 estudiantes. Y de esos 551.000 llegaron al quinto año 241.000 estudiantes. En la educación privada comenzaron en el 2003-2004 79.567 estudiantes. Llegaron al quinto año 122.088 estudiantes. ¿Qué supone esto? Que de la educación pública hubo un abandono de 310.000 estudiantes en ese trayecto. Y en la educación privada hubo una ganancia de 42.000 estudiantes en ese trayecto. Hay una diferencia de 267.000 estudiantes que no migraron a la educación privada. ¿Dónde estaban esos 267.000 estudiantes? Esos 267.000 estudiantes nadie puede asegurar ni afirmar que migraron, que salieron por Maiquetía. No, habrán salido unos pocos, pero la mayoría son los que han engrosado las bandas juveniles, la delincuencia, y esta cifra se correlaciona con los niveles o los porcentajes de acto delictivo en el país, en donde cada vez están más involucrados jóvenes adolescentes. De tal manera que la hipótesis del ministro o la afirmación del ministro Jagua de que hay migración entre circuitos escolares no es tan cierto. Adelante. Pero hoy en día, ¿cuánto cuesta enviar un niño a la escuela? Porque este es un factor que también de alguna manera ha influido en estas cifras de abandono. Adelante. Esto es una muestra de lo que sería enviar un niño a la escuela comprándole solamente el uniforme escolar, sin incluir los útiles. Si vamos al mercado Guaycaipuro, los precios oscilan para un niño entre 400.000 y 800.000 bolívares, con lo básico. Si vamos a la feria escolar, los precios oscilan entre 440.000 y 880.000, y si vamos a una tienda, los precios oscilan entre 700.000 y 1.300.000. Eso es por un niño. Una familia con 3 niños en edad escolar, multipliquen esa cifra por 3. Adelante. Pero además, este año escolar nos sorprende con un nuevo diseño curricular para educación media.
no me detengo en algunos de estos aspectos en aras de ser más ágil en la presentación. Lo cierto es que el año pasado, con bombos y platillos, anunciaron un nuevo diseño curricular para educación media que fue muy criticado por la sociedad civil, por las organizaciones no gubernamentales, por investigadores en educación, pero lo impusieron. Repito, con bombos y platillos, porque supuestamente había sido producto de la consulta nacional por la calidad de la educación. Esa suerte de consulta que nunca se supo dónde se hizo ni a quién se le preguntó, pero que el gobierno lo utilizó como justificativo para implementar un diseño curricular basado no en las disciplinas, sino en la transdisciplinariedad. ¿Qué es esto? Anteriormente estudiábamos por asignaturas y ese diseño curricular para educación media no suponía el uso de asignaturas, sino de áreas de conocimiento que integraban asignaturas. Siempre se denunció que eso fue un ardid para ocultar el déficit de profesores. Así, en vez de un profesor de química, otro para física y otro para biología, en vez de utilizar 3, se utilizaba uno solo para el área de ciencias naturales. Ok, ¿qué pasa en este año escolar? ¿Qué nos sorprenden con un diseño curricular para educación media que no tiene nada que ver con el que implantaron el año pasado con bombos y platillos? Es decir, hicieron como hacen los gatos, escondieron debajo de la alfombra la torta que pusieron con ese diseño curricular que lo implantaron y que no fue posible implementarlo porque los educadores no estaban formados para trabajar no por disciplina, sino transdisciplinariamente. Eso es un gran fracaso. Pero es que además el gobierno impone un nuevo diseño curricular sin anunciarle al país por qué deroga el anterior. A eso siempre nos ha tenido acostumbrados. Adelante. Otro elemento que está haciendo mella en la educación son los sueldos miserables de los profesores. Adelante. Vamos a colocar como ejemplo un profesor de educación media, un docente 3 con 11 años de servicio. Este es su sueldo, incluyendo todos los bonos. 442.947 bolívares. Eso incluye todo. Veamos. En América Latina el sueldo de los maestros gira entre $589, $800, $700. En Venezuela, ese docente 3, este es un sueldo de los maestros comenzando. En Venezuela un docente con 11 años gana, si lo cambiáramos al DICOM, que ya no existe, ganaría $39. Pero si lo cambiamos al dólar, al precio aquel, ese docente 3 estaría ganando hoy $15. Ese docente 3, con esos $15, solamente podría adquirir el 22% de la canasta alimentaria, que para septiembre, según el CENDA, está por el orden de los 2.012.000 bolívares. Pero además, la canasta básica, esta es la canasta alimentaria, de la canasta básica podría adquirir solamente el 15%, ni siquiera un tercio, ni siquiera un cuarto de la canasta básica. Ese docente, ese maestro que no se puede ir del país, porque estoy hablando de maestros de educación primaria, estoy hablando de maestros de educación básica, no estoy hablando por ahora de profesores universitarios, le es más complicado irse del país, le es más complicado renunciar a ese miserable sueldo, pero con ese miserable sueldo tiene que vivir. Y un maestro que se está iniciando, este es un maestro de 11 años, repito, de servicio, un maestro que se está iniciando para comprarse un apartamento en Caricuao, para dar la cuota inicial, tendría que reunir todo su sueldo, por lo menos por 20 y pico de años. Y si reuniera la mitad del sueldo, por lo menos por 50 años para dar la cuota inicial. De tal manera que a los maestros que se están graduando, si se casan, lo que les sale es la técnica de la cortina en la sala, para dividir la sala en 2 hogares, el de los padres y el del maestro con su nueva pareja. Adelante. Otro elemento, la infraestructura deplorable, precaria. Adelante.
El ministro Jagua dijo, como una gran noticia al país, que iba a invertir 138 millones de bolívares para reparar 8.000 escuelas. Adelante. Con 138 millones de bolívares distribuidos en 8.000 escuelas, eso da 17.000 bolívares por escuela. Un pote de pintura cuesta 145.000 bolívares. Hoy en día, quizás mañana cueste un poco más. Adelante. Adelante. En materia educativa no estamos avanzando, ni siquiera estamos estancados, estamos retrocediendo en todos los rubros. Y en materia de educación universitaria, si en las universidades autónomas se quema un bombillo, no hay manera de reponerlo. 138.352 millardos solicitó la Universidad Central de Venezuela para el presupuesto del 2018 y el gobierno nacional le aprobó 232 millardos, solamente 18%. De ese 18%, el 90% se va en pago de sueldos y salarios, 10% se va, 5% o 7% en providencias administrativas y 3 a 5% para financiamiento de la investigación. Si esto es así, en pocos años, nuestra situación relativamente privilegiada dentro de los rankings internacionales de calidad de educación universitaria, esos puestos que hemos obtenido en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, entre las primeras 50 universidades de la región, poco a poco los vamos a ir perdiendo. Pero no solamente eso, nuestros egresados, de los cuales nos vanagloriábamos hasta no hace mucho, de que en el exterior eran exitosísimos por la formación que se le daba aquí en nuestras universidades, dentro de poco no vamos a poder decir eso, porque primero se están yendo. En la semana pasada comenzaron las clases a nivel universitario y lo que se está observando es que cada vez, no los nuevos, sino los que ya son estudiantes ordinarios, cada vez están asistiendo menos a las clases. O se están yendo fuera del país o se están yendo a la economía informal, porque no hay manera de ganarse la vida sino teniendo 2, 3, 4 ingresos. Pero además de eso, nuestros profesores sí se están yendo. La Universidad del Zulia, de la Universidad de Zulia se fueron aproximadamente 1.000 profesores, de la Central 1.200, de la Universidad Simón Bolívar 600 profesores. Si sumamos esas tres cifras, es como que si una universidad completa, sus profesores se hubiesen ido al exterior y lo hubiesen dejado sola. Es decir, la situación es muy grave, no hay presupuesto, la calidad de la educación que se está impartiendo en nuestras universidades va en declive a pesar del esfuerzo de los que se quedan, y ni hablar de la calidad de la educación primaria y secundaria, porque aquí nos referimos solamente a lo material. De calidad ni siquiera podemos hablar, porque este gobierno no ha permitido que Venezuela participe en ningún mecanismo de evaluación internacional, ni siquiera nacional, porque el propio mecanismo de evaluación del Ministerio de Educación desde el 2007 dejó de implementarse. Estamos a ciegas en cuanto a la calidad de los estudiantes, pero es como la economía. Es como la economía, la gente no sabe de economía, pero la gente sabe que la situación está muy, muy mala. En educación, la gente no sabrá los resultados de las evaluaciones porque no hay, pero la gente sabe cuando habla con un adolescente cuál es el estado de nuestra educación. Muchísimas gracias. Ojalá haya servido esta intervención para poner en el tapete la discusión sobre el tema educativo. Bueno, una realidad verdaderamente impactante, dura, difícil de asimilar el nivel de deterioro de nuestra educación y el nivel de empobrecimiento y de cómo va perdiendo calidad y cantidad la educación venezolana, y que sirva esta extraordinaria exposición e investigación del profesor Tulio Ramírez para que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir
la verdad que no se ve ni en la televisión oficial ni en las cadenas, sino la verdad que están sufriendo todos los jóvenes en Venezuela, que sin educación no tienen futuro, sin educación no tienen posibilidad de crecer, de poder tener ese ascenso, ese emprendimiento, esa libertad, ese progreso que merecen los jóvenes venezolanos. Verdaderamente impactante, profesor, muchas gracias por su exposición, y queda para nosotros no solo el impacto de la presentación, sino el compromiso de seguir luchando para que podamos tener un país con la educación que merecen nuestros hijos. En este punto está anotado para comentar esta presentación el doctor José Trujillo y luego la diputada Adriana Elías. Vamos a dar la palabra entonces primero al doctor José Trujillo y luego cierra el punto la diputada Adriana Elías. Adelante. Bueno, ciudadano presidente, colega diputado, comisión consultiva, medios de comunicación. Realmente, ahora sí, realmente de verdad es dantesca la explicación del profesor Tulio y nos llama mucho a la reflexión. Nos llama a la reflexión porque cuando ustedes revisan, este era un país que se vanagloriaba de su educación. Y de hecho, como dicen muchos, yo soy un ejemplo típico porque estudié en escuela pública, liceos públicos, universidades públicas y todos los posgrados que tengo lo hice en establecimientos públicos. Sin embargo, en el pasado, pensar ir al servicio de educación privada, además de que era muy costoso, la pública era superior. Entonces nadie pensaba nunca migrar de la educación pública porque era de estándares internacionales reconocidas. Sin embargo, lo que ustedes están viendo hoy, sobre todo la gente de los medios de comunicación, es algo parecido como lo que pasa en salud. Estamos en retroceso y lo explicó Tulio de manera brillante. Sin embargo, el gobierno sigue utilizando su modelo de propaganda engañosa, porque es una propaganda engañosa, diciendo que ellos han avanzado. Para nadie hay un secreto que el retroceso es evidente solamente en lo que él habla de inscripción. Pero también tenemos que estar claro que varios de los problemas de esa deserción es que debo recordar que en algunas de estas instituciones antes se producía y se le daba a los niños inclusive la alimentación en las escuelas. Lo que era el desayuno escolar, el vaso de leche y todo lo que hacía el Instituto Nacional de Nutrición, para los que no recuerdan cómo actuaban ahí. Y se hacía medicina preventiva, la higiene escolar, que se iban a las escuelas los médicos a mantener la fluidificación de las aguas de las escuelas por los servicios de odontología, todo con la intención de obligar o atrapar al adolescente en el escenario de la educación, y de ahí no solo se le hacía medicina preventiva, sino que además de eso le servía para una formación académica adecuada. Ahora, la migración de profesores, como de toda una población, nos hace a nosotros en este momento preocuparnos, porque no es solo la ida de los docentes en todas las áreas, porque en este momento, como lo explicó el profesor Tulio, no solo se están yendo profesores universitarios, hay mucha gente humilde, que esa gente que no está, una parte de esa migración de estudiantes, algunos será posible que se estén yendo a otras latitudes, pero otros están ingresando en el área de la inseguridad como un problema que tiene de salud pública el país, que es la alarmante inseguridad que cada vez aumenta, porque estos jóvenes tienen que salir a la calle en vez de ir a las escuelas a producir lo que nosotros llamamos robo, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de convertirse en un problema, resolverle la educación nos está creando un problema a la sociedad. Y ya esto se convirtió en un problema social que no escapa a la realidad que está viviendo todo el país. De ahí la importancia, y se lo digo muy claro a los medios de comunicación, el modelo político que ha diseñado esta dictadura es específicamente claro. Es que no haya educación, y por eso el presidente a principios de año decretó que este era un Estado fallido. Y el presidente lo dijo muy claro, era fallido porque no se ocupa de lo que está en la Constitución, como es la educación y la salud. No se ocupa. Y estas cifras son más que alarmantes, porque
no es que nos hemos detenido, es el retroceso que hemos llevado a la educación. Y yo particularmente quisiera hablar un poco, porque sí es verdad que no todo es a nivel nacional. Hay algunos estados que nosotros conocemos muy bien, que se ha implementado algunas políticas en esa defensa de la educación, tratando de paliar algunas cosas. Sin embargo, para nadie es un secreto que el Estado venezolano, después que a muchos estados estaban descentralizados, los volvieron a centralizar. Y eso trajo como consecuencia que todos los recursos los está dirigiendo directamente desde el ministerio. Vean la cifra irrisoria de la inversión que dijo el ministro Howard, que al sacarle el cálculo por las escuelas que él mismo nombra, da el equivalente a 17.000 bolívares. ¿Ok? Ni siquiera podría comprar ni siquiera un kilo de azúcar con eso, para resolver un problema de una infraestructura que todo el mundo sabe que está deteriorada. Entonces, yo sí creo que hay que ahondar un poco más en esta materia, ciudadano presidente, colegas diputados, y desde la Comisión de Desarrollo Social voy a pedir que la Comisión de Educación se instale de manera urgente a preparar un informe más detallado, no solo de la área preescolar, sino la área de educación media y la universitaria, para luego presentárselo a la plenaria por la vía de la Comisión de Educación, presentarlo a la plenaria y que se abra un debate próximamente con salidas a corto, mediano y largo plazo, porque creer que todo esto se va a solventar de manera inmediata es algo así como pretender engañar a la gente. Hay que preparar un plan que sea a corto y mediano plazo para que el pueblo venezolano vea cómo desde la Asamblea se está actuando para paliar algo en materia de educación. Eso es todo, ciudadano presidente, colegas diputados y medios de comunicación. Muchas gracias al doctor José Trujillo. Tiene la palabra ahora para cerrar el punto la diputada Adriana Lelías. Adelante. Muy buenos días, ciudadano presidente, colegas parlamentarios, diputados. Pedí el derecho de palabra porque es un hecho importante para todos los venezolanos lo que estamos viviendo con el tema de la educación. El deterioro de la infraestructura escolar, como se ha hecho mención, el deterioro de la calidad de la educación, el deterioro de las condiciones de las madres y de los niños que no pueden acudir porque no tienen para el transporte, porque no hay alimento, el deterioro de los programas de alimentación escolar, el deterioro de las condiciones de los maestros, porque sin unos maestros bien formados y en capacidad de acudir a las escuelas, tampoco tenemos un elemento clave en lo que es el proceso educativo en nuestro país. Y aprovecho entonces para hacer mención a lo que estamos viviendo, que tenemos hoy candidatos a gobernaciones que han sido ministros de educación, que son hoy responsables de esta tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Esta tragedia que impide que los venezolanos hoy no tengan ni la posibilidad de desarrollar sus capacidades ni de tener oportunidades en este país. La cantidad de jóvenes que se están yendo en nuestro país porque no hay ninguna oportunidad hoy, ni de estudiar, ni de conseguir empleo, ni de progresar, ni de salir adelante. Nosotros soñamos con un país donde todos podamos, no importa en donde hayamos nacido ni en qué condición, podamos salir adelante y progresar porque tenemos educación. Educación es la clave para el progreso de un país. En el caso del Estado Miranda, tenemos hoy de candidato a la gobernación al joven Héctor Rodríguez, quien lo veíamos aquí llenándose la boca permanentemente con un discurso social. En casi que todas sus intervenciones hablaba de las canaimitas que por cierto no usa él personalmente, en lo que hemos visto. Y este aspirante del régimen, hijo de Maduro, a la gobernación de Miranda, no hace sino prometer lo que nunca cumplió como ministro de Educación. Personalmente me tocó, ciudadano presidente, asistir al despacho del entonces ministro de Educación, el hijo de Maduro, joven Héctor Rodríguez, a solicitar los recursos para la educación en Miranda, para solicitar los recursos para los maestros de Miranda, que siempre, como sabemos en la técnica,
Maduro hace los aumentos de salarios y luego nunca envía los recursos para las gobernaciones, ni para Miranda ni para ninguna. Hoy los maestros en nuestro país no tienen, ninguno alcanza los salarios que les han prometido y que han anunciado porque las gobernaciones no tienen los recursos para pagarlos. Héctor Rodríguez también no solamente fue ministro de Educación y en ese entonces prometió, todos tenemos que recordar, 100 nuevas escuelas, en el 2014 fue eso, y no logró construir, no se han logrado construir sino 17 nuevas escuelas. Es decir, que no se ha aumentado la infraestructura escolar, pero tampoco, como también vimos en la presentación, se ha recuperado o mejorado la que tenemos. Sí tenemos que recordar que Héctor Rodríguez, hijo de Maduro, candidato del régimen a la gobernación de Miranda, también fue ministro de la Juventud. Y en ese entonces también tenemos que recordar que el 7 de diciembre del 2014 informó en su cuenta Twitter la asignación de $2.570.277 para la participación de competidores en pruebas automovilísticas. Recursos que hoy clamarían nuestros educadores, nuestros niños para el programa de alimentación escolar. Por algo la Fiscalía y su sucesora Alejandra Benítez denunciaron falsificaciones y pérdidas fraudulentas de divisas en la gestión del joven Rodríguez. Y como ministro de Justicia, ¿quién puede recordar algo de esa gestión? Nuestros jóvenes que hoy se están yendo del país, ¿qué podrían recordar de la gestión de Héctor Rodríguez como ministro? Yo también tengo que recordar que cuando él era candidato por el Estado Bolívar a esta Asamblea Nacional, su papá, Maduro, juró en Guarenas que el metro de Guarenas iba a estar listo. Y nuestros jóvenes hoy no tienen transporte para ir a las escuelas, ni los jóvenes para ir a las universidades. Y, bueno, casi que lo voy a leer textual, esta frase que tenemos que recordársela. Esta frase de Héctor Rodríguez, cuando era ministro de Educación. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que se pretendan ser escuálidos. No creen en la educación. Todos los venezolanos tenemos que saber hoy que los candidatos del régimen no creen en la educación. No es la educación el camino que ellos ven para que este país progrese, porque no les importa en lo más mínimo. A mí, una de las cosas que más me impacta cuando vemos a Héctor Rodríguez haciendo su campaña es que para nada este joven se conduele del dolor que estamos sufriendo los venezolanos. Es impresionante cómo no les importa. También tenemos que hacer referencia a el educador Aristóbulo Isturi, quien es candidato a la gobernación de Anzoátegui, que por cierto, gobernación que abandonó y ahora también es candidato, y fue ministro de Educación, es un educador, y estamos viviendo esta tragedia en nuestro país. Yo concluyo diciendo que los venezolanos que tenemos este 18 de octubre la enorme responsabilidad de decidir el futuro de nuestro país en las gobernaciones, sepan que los candidatos del régimen, ninguno cree en la educación, y nosotros tenemos que cambiar este país con nuestro voto, que es lo único que tenemos, y con nuestro voto vamos a cambiar a Venezuela, y con nuestro voto vamos a conquistar que Venezuela sea el país de las oportunidades para los jóvenes y el desarrollo de sus capacidades. Es todo. Muchas gracias, diputada Adriana Elías, quien conoce bien el tema por su gestión en Baruta y luego en Miranda, y ha sido un tema de preocupación personal. De verdad que muchas gracias, así como el diputado doctor José Trujillo. Fíjense, en este momento estamos firmando la comunicación, el exhorto que estamos enviando al CNE, y apenas termine esta comisión consultiva, un grupo de diputados se va a acercar al CNE a entregar personalmente y a declarar a los medios el contenido del exhorto que ha aprobado la comisión consultiva el día de hoy. Vamos a pasar al tercer punto de la agenda. Ciudadano secretario, el último punto relacionado con el tema presupuestario, por favor. Tercer y último punto, crisis económica
e incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional en su deber legal de presentar el presupuesto de la Nación ante esta Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, quienes quieran tener la presentación del profesor Tulio Ramírez, Secretaría la tiene para distribuirla, y la idea es que con este punto anterior de la educación, la comisión lo lleve para que, invitando al profesor Tulio Ramírez y otros docentes que ustedes consideren pertinentes, se pueda entonces, doctor Trujillo, hacer una presentación del informe como usted lo planteó en su intervención. De manera que el material está acá y las personas que usted tenga bien invitar para esto. Muchas gracias de nuevo al profesor Tulio Ramírez. Un aplauso, de verdad, por su presentación. Y es uno de esos héroes venezolanos luchando por la calidad de vida de nuestro pueblo. Comenzamos entonces el tercer punto relacionado con el tema presupuesto nacional. La opinión pública ha visto que el gobierno ha anunciado que el presupuesto que el año pasado fue llevado al Tribunal Supremo de Justicia, hoy la modalidad de violación constitucional es llevarlo a la Constituyente, y el gobierno después se pregunta por qué a nivel mundial es considerado simplemente un gobierno fuera de la ley, fuera de la Constitución y una dictadura. Bueno, precisamente porque un país donde no hay transparencia con el presupuesto es un país donde lo que está gobernando es la corrupción. Y de eso se trata este tercer punto de la comisión consultiva, donde tiene la palabra, en primer lugar, el diputado Carlos Valero y luego el diputado José Guerra. Adelante, diputado Carlos Valero. Muchas gracias, presidente, colegas parlamentarios, jefe de fracción, medios de comunicación. Ya los venezolanos conocemos lo que significa que el régimen de Maduro decida no aprobar el presupuesto por la vía que establece la Constitución y que establecen las leyes. Lo mencionaba el presidente Julio Borges. El año pasado decidieron enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia. Consecuencias: este año la inflación del país puede superar el 1000%. Y el año que viene, con mucho dolor, hay que decirlo, y con mucha angustia, según fuentes independientes, porque el Banco Central no publica cifras, el año que viene podemos estar en una inflación que supere el 5000%. Y parte de ese gravísimo problema es que el gobierno se niega a respetar la ley y digamos, al malogrado entorno macroeconómico le coloca una bomba de tiempo o una bomba gigantesca, que es la crisis institucional. Si el gobierno decide, como pareciera que lo va a hacer, porque estos señores, con tal de que no haya control alguno sobre la administración pública, con tal de que no haya control alguno sobre la ejecución presupuestaria, son capaces de llevar a este país a la peor crisis económica que probablemente haya ocurrido en la modernidad en sociedad alguna. Solo un dato: la Gran Depresión de los Estados Unidos significó una caída del Producto Interno Bruto, es decir, una desaparición de la economía cercana al 28%, según las cifras que se manejan para la época. En este momento, nosotros ya en los 3 años de Maduro estamos hablando de una destrucción de la economía, es decir, de una caída del PIB de 30% según cifras oficiales. Y probablemente este año terminemos con otro 7 o 10%, es decir, 40% de nuestra economía sencillamente desaparecerá, porque eso es un poco lo que ocurre. Entonces, frente a esta situación, tenemos además el entorno internacional, y evidentemente nadie, ningún país serio, ningún banco serio, y ni siquiera voy a referirme a la banca privada, me voy a referir, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, me refiero al Banco Mundial, me refiero a la Corporación Andina de Fomento, me refiero a cualquier corporación de desarrollo del mundo entero que estaría dispuesta a ayudar con créditos y con ayuda financiera para paliar la enorme crisis humanitaria que vive Venezuela. Ninguno, óigase bien y lo pueden verificar, ninguno está dispuesto a dar un solo dólar a un gobierno que ha decidido colocarse al margen de la Constitución y que sigue en ese mundo revolucionario paralelo en el cual los únicos que están contentos son ellos, porque siguen saliendo, sacándole los bolsillos de todos los venezolanos $1 a 10,
y sigue ingresando a los bolsillos de la corrupción, vestida de verde y con boina roja, un dólar a 25, a 30. Y esa es la verdad que nos tiene a nosotros completamente arruinados. Es muy grave que Maduro y su régimen insistan en desconocer la Asamblea Nacional. Y a nosotros, como parlamentarios, como venezolanos, como padres de familia, no nos queda sino continuar con la denuncia internacional, continuar generando conciencia de la población y diciéndole al pueblo venezolano con absoluta claridad que el verdadero responsable del aislamiento en el cual se encuentra nuestra república, el verdadero responsable de que si en Venezuela termina ocurriendo un default financiero, es decir, una cesación de pagos, y ese default financiero termina convirtiéndose en una intervención hostil sobre todas las finanzas venezolanas, incluyendo la petrolera, el único responsable es Maduro, que se niega a cumplir las leyes. Repito, si ningún organismo multilateral está dispuesto a financiar al gobierno de manera ilegal, mucho menos la banca privada y mucho menos ningún inversionista va a venir aquí a colocar medios. Estamos todavía a tiempo, Maduro y tu gobierno, estamos todavía a tiempo de que no cometan ese crimen contra los venezolanos. Ya los venezolanos conocemos lo que significa aprobar el presupuesto fuera de la ley. Si repiten esa experiencia, van a condenar a nuestro pueblo venezolano a que aumente mucho más la miseria, a que aumente mucho más el hambre y que aumenten los pesares del pueblo. Muchas gracias, colega. Gracias al diputado Carlos Valero. Vamos ahorita a escuchar al presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado José Guerra. Adelante. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, colegas parlamentarios, y buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación social. La política hacendaria que ha implementado el gobierno ha sido un fracaso monumental. Ha llevado a Venezuela a una hiperinflación que se va a corroborar la semana que viene, cuando la Asamblea Nacional, cumpliendo su labor, dé a conocer la cifra de inflación, que por los avances que se está teniendo puede pasar el 40% en un solo mes, en el mes de septiembre. En segundo lugar, se ha destruido la institucionalidad fiscal del país. Por primera vez, desde la creación de la República en 1830, por primera vez, habiendo pasado por dictaduras de todo tipo, por primera vez, el pueblo venezolano y el país no saben cuánto es el presupuesto de la República correspondiente al 2017. Nadie sabe, no se publicó el presupuesto. Y el gobierno, y esto es bueno que se sepa, tiene hasta el 15 de octubre para presentar ante el órgano correspondiente, que es la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de presupuesto. Esto según lo establecido en el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es clara al expresar que es la Asamblea Nacional el ente facultado para aprobar la ley de presupuesto. Igualmente el artículo 40 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que claramente establece el límite del 15 de octubre para consignar para su respectiva aprobación ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto. ¿Qué ocurriría si el gobierno da el paso en falso de nuevo y no viene a la Asamblea Nacional a presentar la ley de presupuesto? Cometería entonces el gobierno el mismo error del año 2016, donde, tratando de ignorar a la Asamblea Nacional, se hizo el harakiri financiero, no tuvo financiamiento y hoy tenemos la situación que se ha descrito anteriormente. Y entre el mes de octubre, que está corriendo, y el mes de noviembre por venir, el país tiene que desembolsar 2.600 millones de dólares en deuda que fácilmente hubiesen podido ser refinanciadas si el gobierno hubiese concurrido ante la Asamblea Nacional para la aprobación del presupuesto y no tuviese que estar sometido el país hoy a esta calamidad de que durante el mes de septiembre, no se aprobó un solo dólar al sector privado para importación. Y ahí tenemos la escasez de repuestos, ahí tenemos la escasez de medicina, ahí tenemos la escasez de alimentos. Y cuando no esté la escasez, es los precios inaccesibles porque se está importando al dólar paralelo. Quisiera terminar diciendo que el presidente ha emprendido un viaje
por Rusia, por Bielorrusia y por Turquía, y dijo, o consigna a las agencias internacionales de noticias, que va a Rusia con el objeto de refinanciar la deuda. Aquí no hay refinanciamiento de deuda si no está aprobado por la Asamblea Nacional. El único cuerpo autorizado para emitir, refinanciar, aprobar o condonar alguna deuda. Cualquier endeudamiento o cualquier refinanciamiento que se haga de una deuda válidamente contraída por el Ejecutivo Nacional, debe tener y tiene que tener la aprobación de esta Asamblea Nacional, si no la operación de crédito será absolutamente nula. Y eso lo hemos venido repitiendo desde el año pasado, cuando exhortamos al gobierno a que concurriera a la Asamblea Nacional. Pues bien, ya entonces vamos a elaborar el informe sobre la situación presupuestaria de Venezuela, y que quede claro, hoy, 3 de octubre del año 2017, que por primera vez desde 1830, este gobierno, violando la ley, no presentó una ley sagrada para un país, que es la ley de presupuesto, que tiene el componente de gasto, el componente de ingreso y el componente de financiamiento. Y todo gasto que se haga con base a una ley no aprobada o a un proyecto o a cualquier instrumento no aprobado por la Asamblea Nacional será nulo de toda nulidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega diputado. Muchas gracias, diputado José Guerra. Queremos pedirle desde la directiva a la Comisión de Finanzas, así como se ha hecho un trabajo extraordinario supliendo la ausencia de indicadores con el tema de la inflación y dándole a la información al pueblo venezolano y al público en general lo que el Banco Central se niega a dar, que son las cifras mensuales de inflación. Por cierto, ayer el diputado José Guerra en la radio decía una cifra verdaderamente alarmante, y es que la inflación está subiendo 2 puntos diarios, y en el tema de alimentos es mucho peor. ¿Qué significa eso? Que bueno, que cada día Venezuela tiene más inflación que países como Colombia o Bolivia durante todo el año. Es decir, diariamente hay más inflación que la mayoría de los países durante todo un año comparado con Venezuela. Esa es la realidad por la cual estamos ya entrando a las puertas ya de un espiral hiperinflacionario, donde los académicos dicen que el umbral es tener 50% de inflación mensual, y de acuerdo a los cálculos que ha hecho el profesor Guerra ya estamos traspasando el 40% de inflación mensual, un caso único a nivel mundial. En ese sentido, profesor Guerra, queríamos pedirle por favor la oportunidad de que pueda establecerse con la información que se tenga, porque sabemos toda la opacidad que hay con el tema presupuestario, de que la Comisión de Finanzas pueda presentar en la próxima plenaria lo que ha sido el uso del dinero de todos los venezolanos en la medida en que se pueda saber con el presupuesto de este año, porque no hay control ni ha habido control, todo lo que tiene que ver con los créditos adicionales y con la ejecución del presupuesto de este año, y así como su recomendación como presidente de la Comisión de Finanzas sobre las acciones legales y políticas que hay que hacer en función de nuevo de un presupuesto que se está aprobando de manera absolutamente ilegal y fuera de la Constitución, fuera de la democracia y fuera del control del pueblo venezolano. Es algo que le queremos pedir para poderlo trabajar en la próxima plenaria de la Asamblea Nacional. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.